pasajes que leeremos enseguida son 1 de Corintios 10:31 y Salmos 16:1 y 2, lo pueden ir buscando. Y antes de leer estos versículos, hermanos, quisiera hacer la pregunta para usted: ¿qué es la cultura? ¿Cómo definiría usted cultura? Bueno, la cultura es la expresión concreta y externa de actitudes básicas y creencias profundas. Nuestra cultura es lo que vemos, lo que practicamos, pero eso de acuerdo a creencias muy profundas. Y muchas veces estas actitudes y creencias fundamentales son inconscientes hasta que seamos confrontados con creencias contrarias. Entonces saltamos y decimos: no, yo no creo eso. Estas actitudes y creencias fundamentales afectan nuestra conducta. Por ejemplo, las actitudes en cuanto al trabajo versus la pereza, la honestidad versus la mentira, la solidaridad versus el individualismo. Y muchas veces nosotros señalamos ciertas costumbres como si ellas fueran la cultura, como por ejemplo comer gallo pinto, creemos que es de cultura tica. Claro, es parte de la cultura costarricense, pero esas costumbres más superficiales no forman realmente parte de la cultura, porque usted podría dejar de comer gallo pinto sin dejar su cultura costarricense. De hecho, hay algunas personas que no les gusta gallo pinto y café, pero siguen participando de la cultura costarricense. Entonces, hermanos, son las cosas que no se cambian fácilmente, que realmente forman parte de la cultura. Las otras costumbres periféricas, vestir cierta forma, hacer ciertas prácticas y comidas, etcétera, sí son parte de la cultura, pero son periféricas porque se pueden dejar sin dejar realmente las creencias y actitudes profundas. Hermanos, en Costa Rica muchos a menudo se quejan de que los que ocupan cargos políticos son unos egoístas, unos deshonestos y unos corruptos. Pero si tomamos el pulso de la sociedad en general, ¿qué es lo que encontramos? Nosotros encontramos en gran medida el egoísmo, altos niveles de deshonestidad, corrupción. Y es claro que una sociedad tal no puede producir otro tipo de líder fuera de lo que es la sociedad entera. Y si comparamos a la luz de la Biblia, podemos entender que Dios simplemente nos está dando al país líderes como el pueblo, quienes servirán a sí mismos, despilfarrarán los impuestos y taparán todo con mentira, como lo hacen muchos. En medio de esta cultura, hermanos, Dios a usted y a mí nos ha redimido, nos ha salvado, pero ¿sabe qué? Nos dejó aquí. No nos raptó. Nos salvó en nuestro país. Nos salvó en este mundo para que reflejáramos la obra de Cristo en la vida de un redimido. 1 de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Salmo 16, del 1 al 2, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Estos pasajes y muchos otros, hermanos, muestran que Dios quiere que los cristianos desarrollemos otra cultura. Que el fundamento de nuestra vida sea otro que la cultura anticristiana. Una cultura cristocéntrica que afecte. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a dejar de comer gallo pinto y tomar café y jugar fútbol. Pero hasta eso, mi hermano, va a ser diferente
Si seguimos lo que dice Pablo, si come o bebe o hace cualquier cosa, lo hace para la gloria de Dios. Aún las cosas que compartimos con todos los que nos rodean va a ser diferente, porque lo vamos a hacer con otro propósito y lo vamos a hacer con un corazón agradecido al Señor. Al principio de este año, 2011, un propósito de todos nosotros debe ser formar más una cultura cristiana en mi vida, en mi hogar, en nuestra iglesia. Entonces, hermanos, el título de este mensaje es Formando una cultura cristiana. Parte 1. Dios primero seguiremos con otros aspectos. Pero formando una cultura cristiana es ni más ni menos que ser discípulo de Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cómo se forman las culturas y cómo se traspasa los valores culturales de una generación a otra? Se traspasan por medio de las palabras. Muchas veces es inconsciente cuando, por ejemplo, una madre le dice a su hijo, dígale al polaco que yo no estoy. Y el niño, en obediencia, sin analizar lo que está pasando, va a la puerta y le dice, no está mamá, dice mamá que no está. Peor todavía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Ahí se traspasó sin la mamá nunca sentarse a decirle al chiquito, nunca lo sentó a decir, vea papito, cuando usted no tiene plata y necesita mentir, mienta. Nunca lo hizo, pero sí lo enseñó. Las palabras, la comunicación es la forma en que la cultura, los valores culturales se traspasan de una generación a otra. No es menos con la cultura cristiana, hermanos. No va a ser por telepatía. Las culturas no traspasan sus valores y actitudes por telepatía. Me imagino que a los presidentes les gustaría poder estar en su oficina y simplemente hacer así, y cambiar todo el país, pero no es así. Y recuerden en Deuteronomio 6, lo que manda Dios para formar una cultura bíblica en Deuteronomio 6. Después de Deuteronomio 5, los 10 mandamientos, después del gran Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras, dice, estarán sobre su corazón y en su boca, y las enseñarás a tus hijos, ¿dónde? Estando en la casa y andando por la calle, cuando se levanten y cuando se acuesten, las atarás a tu mano, las colocarás entre tus ojos, en los postes de su casa las pondrás. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que la cultura suya, la cultura de Dios, se transmita por palabra, mi hermano. No va a pasar sin palabra. Y hoy la cultura cristiana, hay una cultura cristiana bíblica, y hay una cultura anticristiana. Y no va a haber cultura cristiana en su vida, ni en la vida de su hijo, ni en su hogar, hermano, si la palabra de Dios no tenga la plena libertad y el pleno espacio. Ahora, la cultura cristiana, entonces, según Pablo en 1 Corintios 10:31, y también en otro salmo que ahorita vamos a ver, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Nosotros llamamos esto una cultura teocéntrica. Hemos hablado mucho de ese concepto aquí. Y vamos a ver, busque conmigo Salmo 66, hermanos, porque para desarrollar esta cultura teocéntrica, Dios nos da pasos fáciles y concretos, para que nosotros sepamos cómo desarrollar una cultura bíblica y cristiana. En Salmo 66 leemos estos versículos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Hermanos, uno de los primeros fundamentos de una cultura cristiana es que nos dirigimos a Dios. Sí debemos hablar acerca de Dios, pero más importante primero hablar a Dios.
Siempre las personas importantes en toda cultura, nosotros hablamos de ellos. Todo país tiene sus héroes. Pero hermanos, en la iglesia y del pueblo del Señor, nosotros, porque nosotros no podemos hablar más con Juan Santamaría ni con los presidentes pasados que Costa Rica honra como fundadores de la patria, ya no podemos hablar con ellos. La gran diferencia con la cultura cristiana es que podemos hablar con nuestro Rey. Y David dice, bueno, no dice este salmo que fue por David, el salmista, dice, decid a Dios. Nosotros hablamos con Dios. ¿Y qué es lo que le decimos? Le decimos, cuán maravillosas son tus obras. ¿Qué diría usted de la persona que solo expresa su fe en voz alta el día domingo en la iglesia? ¿Qué le diría a esa persona si durante toda la semana se va de aquí y hasta que vuelva a regresar, ni una sola palabra es dirigida a Dios? ¿Qué le diría a usted? ¿Sabe? Hay un término del antiguo griego que ha llegado hasta nuestros tiempos y está en todos los idiomas que yo conozco, que son pocos, pero son 2 o 3. Y ese término es para describir en los viejos teatros, los dramas de los griegos, de los que actuaban. Usted sabe que en el teatro, en la personalidad que usted presenta no es su personalidad. A veces es lo contrario. Una persona callada y humilde llega al teatro y de pronto tiene que tener un papel todo y uno los ve y dice, "Yey, pero ¿de dónde sacó esa persona, esa personalidad?" Es una actuación. Es un drama lo que hace. Y el término para esos actores, hermanos, que ha llegado a nuestro uso hoy en día, ¿sabe cuál es? Hipócrita. El hipócrita, que en griego era hipócrites, era la persona que actuaba un papel que no era, fingía ser una personalidad, un personaje que no era. Pero Dios no quiere actores aquí, mi hermano. Dios no quiere actores en culto. Los que nunca le hablan durante la semana. Los que nunca le anuncian durante la semana y luego vienen a culto y fingen ser lo que realmente no son. Aquí cantamos a Dios, pero algunos nunca cantan a Dios entre semana. Aquí oramos a Dios, pero algunos no oran a Dios durante la semana. Algunos en su lugar de trabajo quizás, o cuando salen por miedo, hartan su comida sin inclinar su rostro y dar gracias al Dios que les dio esa comida. Aquí leemos la Biblia, pero para algunos su Biblia permanece cerrada y hasta perdida entre domingo y domingo. Es por eso, hermanos, que Dios nos da ayudas. Mire, estas cosas no son difíciles. ¿Qué es una ayuda que Dios nos da? Abra su boca y diga, cuán asombrosas son tus obras. ¿Qué tan difícil es eso, mi hermano? No es difícil. Esto es lo que nos da. Esto es lo que nos está dando, hermanos. Esta ayuda. Es fácil hacer. Es un apoyo. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe nuestra inclinación pecaminosa. Y es por eso, hermanos, que lo más importante en el hogar, con los hijos, con los familiares, hermanos, es abra su boca, testifique al Señor, glorifique al Señor, ore juntos, lea la palabra juntos. ¿Notó usted cómo este salmo nos llama a utilizar la boca, aclamar con alegría, cantar la gloria de su nombre, poner gloria a nuestra alabanza, decir a Dios? Todas son acciones verbales. Abramos nuestra boca, hermanos. Esto es lo que Dios está mandando, porque esto es la forma en que Él obra en nosotros. Él va moldeando mi pensamiento. Ese corazón de mi cultura anticristiana, que yo fui formado, mi corazón y mis creencias
no quieren alabar a Dios. ¿Por qué? Porque soy individualista por naturaleza. Soy centrado en mí mismo. Es por eso que a usted le cuesta abrir su boca y decir, Señor, gloria. Señor, gracias. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque va en contra del viejo hombre. Pero Dios nos está dando aquí, hermano, por esa insistencia disciplinada de que Él nos pide, abra su boca y glorifíqueme. Decid a Dios. Aquí más claro no puede ser, versículo 3, más claro no puede ser. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Bueno, ya usted puede ir a su casa, hermano, y puede tomar el primer paso de cimentar una cultura cristiana. Entre a su casa y digan, cuán asombrosas son tus obras, Señor, en la historia, en la vida, en mi vida, en el mundo. Según este Salmo 66, versículo 3, nosotros contamos las obras asombrosas de Dios. ¿Sabe, hermano? Una cultura cristiana se fundamenta en un sentir de lo asombroso que es Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en la majestad de Dios? ¿Qué significa que Dios es majestuoso? ¿Qué significa que Dios es majestuoso? Cuando decimos que Dios es majestuoso, inmediatamente tenemos que hacer una comparación entre Él y nosotros. Si usted cree que Dios es majestuoso, porque probablemente si yo le preguntara, ¿cuántos creen que Dios es majestuoso? Todos dirían amén. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se lo dijo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Dios, tú eres majestuoso? Yo reconozco, yo confieso que tú eres majestuoso. ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijo a Dios? ¿Quién es lo más importante? ¿Sabe, hermano? Es necesidad que el cristiano medite en la majestad de Dios. El cristiano frívolo, sabemos que es una persona frívola, superficial, no seria. El cristiano frívolo no ha comprendido la majestad de Dios. El cristiano flojo y perezoso no ha comprendido la majestad de Dios. El cristiano miedoso no ha comprendido al Dios majestuoso a quien sirve. El cristiano quejoso no ha aprendido que ese Dios majestuoso nos entregó su propio Hijo para redimirnos. Podemos empezar a cambiar todos estos defectos, hermanos. La flojera, lo frívolo, el miedo, las quejas. Podemos empezar a cambiar todos estos defectos. Empezando aquí, decida Dios. Decida Dios. Cuán asombrosas son tus obras. Hermano, así cambiamos el corazón. Así Dios cambia nuestro corazón. Cuando utilizamos su palabra, la forma que Él quiere, y abrimos nuestra boca y le decimos a Dios lo que Él es, nos exigimos a nosotros mismos, nos obligamos a nosotros mismos, suprimiendo el viejo hombre egoísta, individualista, lo majamos y abrimos nuestra boca y decimos, tú, Dios, eres asombroso y majestuoso. ¿Sabe, hermano? Se habla poco hoy en día de la reverencia. Se habla poco hoy en día de la reverencia. ¿Pero qué es la reverencia? Ni más ni menos de reconocer la majestad de Dios, ¿no? Esa es la reverencia. ¿Y qué hacían en antiguos tiempos cuando entraban al rey poderoso y tenía cetro en la mano? ¿Se acuerda la historia de Esther? Cuando el gran rey de Babilonia, de los caldeos, tenía su cetro en la mano y entran las personas ante el rey. ¿Cómo? Entran así. Papito rey, ¿cómo estás? ¿Así entran? Entran con miedo, con temor. Y se fijan en ese cetro. Porque si el cetro no se levanta y le permite entrada, es muerte la que le espera.
Hemos olvidado por completo, hermano, ante cuál Dios entramos. El temor de Dios no se predica. La reverencia ante Dios no se predica. La majestad de Dios se ha olvidado. Y los cultos de los supuestos grupos evangélicos se parece a otra cosa, hermano. Y no un culto reverente ante el Dios majestuoso. La cultura cristiana transmite la verdad de que toda nuestra existencia debe ser para llevar gloria a Dios. Versículo 2 de este mismo salmo dice, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza. Hermanos, cuando nosotros pensamos que somos para la gloria de Dios, ¿sabe qué? Esto va a crear personas que no van a pensar primeramente en sí mismos. Vamos a romper con el egoísmo del mundo. Vamos a romper con el individualismo del mundo y vamos a pensar primeramente en Dios y segundo en nuestro prójimo. Si usted tiene un hijo que tiende a ser egoísta, bueno, todos los hijos nacen con tendencias de ser egoísta, porque esa es la raíz del pecado. Algunos niños lo muestran más que otros, pero si usted tiene un hijo que tiende a ser egoísta, y lo van a hacer, ¿qué es la mejor forma de trabajar con su egoísmo? Muchas veces los padres dicen, no sea egoísta, comparta, hay que hacerlo. Pero ¿sabe una mejor forma, hermano? Inculque en su hijo la majestad de Dios. Usted va a lograr más enseñándole a su hijo la majestad de Dios que repetir y repetir y repetir. No sea egoísta. Enséñale a Dios por tu propia acción, por sus propias palabras. Enséñele, lleve a ese niño ante la presencia majestuosa de Dios. Es el mejor antídoto al egoísmo. Qué triste cuando los niños quieren saber de Dios, quieren saber de la Biblia, y son los padres que se lo niegan. Yo sé que algunos niños piden que le lean la Biblia, que le cuenten historias de la Biblia, y los padres dicen, no tengo tiempo. Gravísimo ante Dios. En el bautismo de su hijo, fue Dios quien reclamó su hijo, mi hermano, mi hermana. Fue Dios quien reclamó su hijo. Ese hijo no es suyo. Dios se lo encomendó para que usted se lo presente un día ya grande y bien formado, con un corazón que ame al Señor. Y Dios le dio en el bautismo el derecho de conocerle a través de su palabra. No se lo niegue, porque se está agarrando con Dios mismo si lo hace. Resumiendo esta parte, hermanos, la cultura cristiana se basa en la palabra de Dios y se basa en la majestad de Dios, la gloria de Dios, en crear un sentir del Dios majestuoso en nuestra vida y en nuestro hogar. Ahora quisiera que volviéramos a Salmo 136, por favor. En Salmo 136, que fue el salmo que leímos al principio del culto para el llamado a la adoración. Y recuerdan los primeros versículos que leímos en Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, versículo 26, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, en la cultura cristiana, el amor por Dios y la adoración a Dios son inseparables. Déjenme explicar. Repito, el amor para con Dios y la adoración de Dios son inseparables. Tal vez usted me dice, Daisy, siempre el amor y la adoración van de la mano. Claro, en la vida cotidiana generalmente es así. El novio le dice a su novia, te amo, te adoro. Van juntos. Pero hermanos, hay muchos cristianos hoy en día que tratan de separar el amor por Dios de la adoración. Algunos piensan que pueden amar a Dios sin unir su amor con la adoración que Dios merece.
Bíblicamente nuestro amor por Dios es expresado en cuál momento de la forma más, como le dijera, más la forma más obvia en la palabra de Dios. Es el día de reposo, cuando los hermanos están juntos. Es aquí, en el culto cristiano. Todo este Salmo 136, al igual que muchos otros salmos, se encuentran en el plural. Hermano, usted no está formando su propia cultura cristiana entre usted y Dios. Eso no es un asunto individual. Nuestro amor por Dios se expresa en nuestra adoración para con Dios, pero no solo. Dios forma un pueblo, un cuerpo, una iglesia. Y es por eso que este salmo no dice alaba a Jehová, dice alabad. Y esos salmos fueron escritos para el culto de los israelitas. Primeramente nosotros manifestamos nuestro amor para con Dios adorando juntos en el primer día de la semana en culto. Aquí comienza nuestra semana, donde el amor y la adoración van de la mano. En la formación de una cultura cristiana y la formación del carácter cristiano, hermanos, ello comienza aquí en la iglesia. Es aquí donde nos fortalecemos, es aquí donde nos enriquecemos, es aquí donde recibimos el bálsamo de la presencia de Dios, y es aquí donde nosotros expresamos a Dios nuestro amor y nuestra adoración. Todos recuerdan el mandamiento del Señor en Hebreos 10, búsquelo, es otro pasaje que debería ser marcado en nuestras Biblias. En Hebreos 10:23, esto sigue, hermanos, toda una exposición de la carta de los Hebreos sobre Cristo. Y ojo, hermanos, estamos hablando de personas que entienden y han recibido a Jesús, el mejor sacerdote, el mejor profeta, el perfecto sacrificio. Y en Hebreos 9 habla de Cristo, el perfecto Cordero. En la primera parte de Hebreos 10 dice que Jesús presentó una vez para siempre, para todas, un perfecto sacrificio. ¿Y cómo termina esa parte en Hebreos? En capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿En quién está nuestra esperanza? En este Cristo que la carta a los Hebreos acababa de explicar. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es eso? La formación de una cultura cristiana. Estimularnos al amor y a las buenas obras es la formación de una cultura cristiana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siga leyendo. No dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí está completo, hermano. Usted cree en Cristo, deposita su fe en Cristo, mantenga firme la profesión. Ahora, exhortémonos, ahora, al amor y las buenas obras, una formación de carácter cristiano, una cultura nueva, una cultura cristiana. ¿Cómo lo vamos a hacer? No dejando de reunirnos, sino exhortándonos unos a otros. Hermanos, quizás usted necesita hablar seriamente con Dios sobre estas cosas. Siendo el culto fundamental para la cultura cristiana, ¿qué podemos decir de la persona que fácilmente encuentra pretextos para quedarse en casa o para hacer otra cosa? ¿Sabe qué podemos decir? Podemos decir que su amor por Dios es débil. Podemos decir que su deseo de adorar a Dios es tibio. Podemos decir que su deseo de ser moldeado a la imagen de Cristo es pobre. Esta persona está en peligro de ser un actor cristiano. El cristiano que fácilmente encuentra pretextos para no estar en culto, hermanos, encuentra fácilmente pretextos para pecar durante la semana también. Porque su deseo no es comenzar su semana adorando al único majestuoso. Y si no empieza su semana con ese deseo, va a correr el resto de la semana sin ese deseo, sin que ese deseo arde en su corazón.
Yo he conocido a cristianos que casi nunca faltan al trabajo, pero a menudo faltan a algo más importante. ¿Sabe dónde faltan? Faltan el día cuando el Dios que les dio su trabajo espera recibir las gracias y su adoración. Yo he conocido a padres que pagan escuela privada para sus hijos, los tienen clases de todo idioma posible, de música, natación, deporte, pero sus mismos hijos saben casi nada de la Biblia. Y para ellos creen que ir a culto es para cuando no hay otra cosa más importante. Por otro lado, he conocido a muchos cristianos maduros. He conocido a muchos cristianos contentos en la vida, estables en su vida espiritual, sirviendo a Dios en este mundo. Y sabe, no es casualidad. Esos mismos cristianos siempre se deleitan en expresar su amor y su adoración a su Dios el día domingo con sus hermanos. No son actores, son genuinos. Busque conmigo un último pasaje, Isaías 58, Isaías 58, 13 y 14. Márquelo. Esta es la actitud que el cristiano debe tener para con Dios, aunque aquí hable del día de reposo. Es así que empieza, hermanos, la semana nuestra. Isaías 58, 13 y 14. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Es que eso sí, hermano, no es la adoración de un día, es la adoración de Jehová. Dios apartó este día para Él, para nosotros con Él. Te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Formar una cultura cristiana es nada menos que ser formados nosotros en lo profundo de nuestro corazón, hermano, conforme a la imagen de Cristo. ¿Lo quiere usted? Eso significa despojarnos de todas las creencias y actitudes del viejo hombre, de la vieja cultura, y quiere decir vestirnos con el nuevo hombre. Dios hace esta obra en nosotros por medio de su verdad, la palabra de Dios, y Dios quiere que primero le digamos a Él lo que encontramos en su palabra. Cuán gloriosas son, cuán asombrosas son tus obras. Este es el primer paso en la formación de una vida verdadera cristiana. Debemos decir a Dios: eres majestuoso, tus obras son maravillosas. Y así, hermanos, inclinar nuestra cabeza ante el Dios majestuoso y fomentar esa actitud en mi vida, en mi hogar, en mi familia. La formación de una cultura cristiana se fundamenta en la realidad que el amor por Dios y la adoración de Dios son inseparables. Usted no le puede decir amo a Dios sin que haya deseo de adorar a Dios junto con su pueblo. Aquí se va desapareciendo, hermanos, aquí, bajo la palabra de Dios, las oraciones del pueblo de Dios, los cantos, aquí se va desapareciendo la flojera, se va desapareciendo la cobardía, la pereza, los pretextos. Cada domingo, con base en la obra soberana de Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, nosotros salimos de ahí moldeados un poco más, conforme a la imagen de Jesucristo. Hoy Dios nos ha llamado a responder a su llamado de darle a Él la gloria en todo.
Nos ha llamado a tomar pasos concretos, mi hermano. No son difíciles. No son difíciles. Nada aquí es difícil de lo que hemos hablado hoy. Nada aquí es inalcanzable. Pero nos ha llamado a tomar pasos concretos. De expresarle en voz alta nuestra lealtad. De anunciar en voz alta su majestad. De instruir a nuestros hijos sobre este Dios mediante la instrucción bíblica y la oración en casa. Y hoy Dios nos ha llamado a hacer un compromiso con su día especial, aquí, el día domingo, donde se comience la semana manifestando nuestro amor y adoración para con el Dios del cielo. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir hoy, lo haré con la ayuda de Dios? Oremos. Padre, pedimos que tú moldees nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras creencias. Ayúdanos a identificar aquellas cosas que son de la cultura anticristiana y suprimirlas, Dios. Pedimos tu ayuda para que tú nos ayudes a suprimir el viejo hombre viciado. Y pedimos que por Cristo, tu Espíritu Santo y tu palabra, oh Dios, nos ayudes a formar una cultura cristiana para nosotros, nuestros hijos, nuestras familias. Danos el sentir de tu majestad, oh Dios, y ayúdanos a comprender que el amor y la adoración tuya van de la mano siempre, así comprometiéndonos con tu obra en este mundo a través de tu iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Padre, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos que tú recibas la honra. Ahora permite, Padre, danos lo que tú pides, por amor a Jesucristo y por amor a tu propio nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.